ya está, vamos. Gracias. Entonces, estábamos con el tema del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, la palabra procedimiento, en definitiva, en la cuestión que nos atañe, que es el derecho administrativo, se usa para varias cosas, ¿sí? Pero en principio el procedimiento es seguir un conjunto de pasos para obtener un resultado, ¿sí? Ese procedimiento en el trabajo día a día del Estado es tan importante como el resultado, como la decisión. Uno a veces ha escuchado, y seguramente cuando ustedes vean teorías como el New Public Management, la nueva gerencia pública, el gerenciamiento por resultados, que sea económico, eficiente, todo eso, en realidad son todas cuestiones que son muy importantes. Por supuesto, uno está para obtener un resultado y que el resultado sea bueno. Pero eso no debe dejar de lado, como se ha dejado de lado, el procedimiento establecido jurídicamente por la ley. Porque no seguir ese procedimiento es incumplir la ley, ¿sí? Y la garantía de transparencia y la garantía de seguridad para los ciudadanos está en el procedimiento. Esto no es, como en algún momento se intentó decir, asimilar al Estado, a un organismo público, una empresa para que sea más eficiente. Porque en una empresa, el rango, digamos, la muestra de la eficiencia está en que al final del año uno tenga ganancias. En el Estado, al final del año, uno lo que tiene que tener son decisiones aptas para el bienestar. Y a veces eso no se puede medir en plata, ¿me comprenden? Entonces, por otro lado, es el cumplimiento de un compromiso político entre los que gobiernan y sus ciudadanos. Y eso no es lineal como decir, bueno, ¿cuánto nos dio el resultado? ¿Me comprenden? Entonces, el procedimiento es una garantía para que las cosas se hagan jurídicamente en forma correcta. Por eso es tan importante el procedimiento. Y los procedimientos los vamos a ver siempre en el Estado. Va a haber un procedimiento para gastar el dinero presupuestario, va a haber un procedimiento para obtener una decisión, para organizar un ministerio, para organizar una oficina pública. Todo eso forma parte del procedimiento. Ahora, cuando ustedes lean en los textos y en el PowerPoint que yo les voy a traer, en general, como están sacados de libros de derecho, hay un sesgo que se refiere mucho a las decisiones particulares de los actos administrativos. ¿Se acuerdan que había actos administrativos particulares y generales? O sea, que afectaban a una sola persona o que afectan a un conjunto de personas, que serían los generales. Bueno, en general, cuando uno ve los textos digamos, surgidos de las cátedras de Derecho en la Facultad de Derecho, de esta materia, están siempre pensados mucho en esa vinculación ciudadano-Estado, ¿sí? Pero no se queda ahí. Yo siempre les voy a repetir que el procedimiento también se sigue para organizar una oficina pública, para que un gobernador tome una decisión, el presidente tome una decisión, etc. Hacer un DNU, por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia, eso también tiene un procedimiento. Tiene que pasar por el área de legales, tienen que pasar por el área presupuestaria, tiene que seguir un camino para que esa decisión sea correcta, jurídicamente válida y correcta. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Yo me voy a ayudar con un PowerPoint que, como yo les decía, no soy bueno con esto, lo hizo el profesor Prieto. ¿Ya lo tuvieron el profesor Prieto en algún momento? Sí, ¿Alguno? yo sí, el año pasado en políticas regulatorias. Bueno, ahí está. En política regulatoria está él. Antes daba clase conmigo, me ha abandonado, pero a veces viene también. Este PowerPoint lo hizo él, ¿no? Entonces hay definiciones del procedimiento administrativo. Y esa es la rama del conocimiento del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Acá vemos claramente esta última parte, cómo
se está sesgando en la definición a los procedimientos que tengan que ver con un ciudadano o un administrado, como feo nombre lo llama muchas veces los libros de derecho, ¿no? Y lo toma como una rama del conocimiento del derecho administrativo. Es claramente una parte del derecho administrativo que se estudia mucho, a veces a mi juicio exageradamente, pero se estudia. Entonces, por eso dice que es una rama. Concepto, acá dice Balbín, Balbín es el autor, es Carlos Balbín, que ustedes tienen algunos capítulos de él. Yo igual les voy a recomendar otro autor, que ahora les voy a decir que es Casaña, que lo tienen ahí en las carpetas del Drive, ¿no? Que lo sigan por él. Bueno, dice el concepto, es un conjunto de principios y reglas. O sea, tenemos principios que vamos a ver ahora y reglas significaría los pasos que debe seguir, que sigue el Estado en el ejercicio de su función administrativa. Ya vimos función administrativa, la que hacían todos los poderes del Estado cuando tenían una naturaleza de administración, gerencia, etcétera. O sea, contratar una persona, comprar lapiceras, etcétera. Entonces, ¿por medio de qué? De actos preparatorios. ¿Qué son esos actos preparatorios? Son los asesoramientos. Por ejemplo, el Estado va a comprar leche y no alcanza con que diga va a comprar leche en polvo. Tiene que decir de qué calidad, si es entera, si es light, qué sé yo, ¿sí? Cuánto tienen que pesar las cajas, cómo tiene que venir fraccionada. Todo eso forma parte de, de actos preparatorios. En el momento en que se efectúa la compra, tienen que hacer muestreos bromatológicos a ver si la leche está en buen estado. Ha habido casos resonantes de leche que se compró y que no estaba en buen estado. Bueno, todo eso surge de estos actos preparatorios y actuaciones materiales, ¿no? Dice, de modo ordenado y concatenado. Esto también es importante. Es un camino que tiene pasos. Primero se hace una cosa, después se hace otra. Por último, al final del camino viene el dictamen jurídico, que es la última acto de asesoramiento, y una vez que llegamos a ese último paso, expresa la decisión. Dice, bueno, en vista a todo lo que vimos anteriormente, el asesoramiento, los actos materiales, todos los papeles que se juntaron, la autoridad va a tomar una decisión. La autoridad no puede tomar una decisión, puede hacerlo, pero estaría mal, una decisión sin tener ese asesoramiento, pues puede equivocarse y ahí la responsabilidad es de la autoridad. ¿Por qué? Porque si la autoridad dice, yo cometí un error y lo cometí solo, es responsable él. Ahora, si cometió una responsabilidad, una acción después de haber seguido todos estos pasos, ya hay una responsabilidad compartida, pudo haber sido llevado a un error, mal asesorado, etcétera, etcétera. ¿Me comprenden? Entonces, siempre que asesoren a un funcionario, a alguna persona importante, le va a decir, bueno, se siguieron todos los pasos, porque en general muchas veces la tentación es decir, tomo las decisiones y me hago cargo. Bueno, después se hace cargo, de verdad se hace cargo, teniendo un proceso judicial, un sumario, etcétera, etcétera. Porque una cosa es decirlo, después aguantar la situación. Hay un viejo dicho dentro del derecho de los asesores que dice que al funcionario se le dice es preferible ponerse colorado una vez que verde varios años. ¿Me comprenden? En el sentido, bueno, es muy grave cuando uno se equivoca. La tentación es decir, sí, lo vamos a hacer, vamos a resolver el problema pronto, pero a veces eso trae problemas en el largo plazo, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Dice, el procedimiento es un modo de elaboración de las decisiones estatales y constituye un límite al ejercicio del poder estatal. Cuando hablamos de el Estado de Derecho, cuando decimos, bueno, hay una limitación de los diferentes poderes de Estado, el procedimiento es una forma de limitar la arbitrariedad estatal.
Entonces por eso le digo que a veces se lo deja como cuestiones de forma, son temas que nos hacen perder el tiempo, pero no, esto constituye el acto, es tan importante. ¿Por qué? Porque si no se siguen estos pasos, el acto puede estar viciado y puede ser nulo. Por más que haya sido bueno, positivo en un momento, puede ser nulo. Es una suma de actos preparatorios que concluyen el dictado de un acto administrativo, es lo que decíamos. De alguna manera se va preparando la decisión paso a paso y se termina en el dictado del acto, que es lo que en general se ve, lo que vemos todos. Pero detrás de todo esto hay otras cosas. Yo les quiero comentar, discúlpenme que a veces uno se pone anecdótico, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de la situación. Cierta vez yo estaba ocupando un cargo importante y lo dejé el cargo, tuve un sucesor. En general uno se lleva mal con los sucesores, pero yo me llevaba bien con el sucesor, me parecía una persona correcta, responsable, etcétera, y profesional. Entonces no había problema. Una vez me llama, entonces me dice, mira, tuve un problema. Dice, no era abogado, era contador, pero bueno, eso de alguna manera a veces uno se fija más en estas cosas cuando es abogado. Dice, pasó lo siguiente, hubo una inundación en Misiones, no me acuerdo dónde, una inundación terrible, salió en los diarios la inundación. Le piden colchones, ¿sí? No había colchones en el depósito, pero era una emergencia. Entonces él llama a su jefe y le dice, bueno, mire, hay un problema, tenemos que salir a comprar colchones, pero yo no puedo comprar colchones sin su autorización. Quédate tranquilo que te lo firmo cuando vuelvo. ¿Está? El hombre compró los colchones, fue héroe nacional, todos lo reconocieron, pero al año lo llamaron un sumario. Y aquel jefe había ocupado otro cargo y se negó a ir a decir, sí, yo me acuerdo que me llamó. Bueno, fui yo, atestigué a favor, dije que habitualmente pasan esas cosas, que efectivamente es público y no todo. Bueno, no le pasó nada, pero fueron 2 años que estuvo dando vuelta, testigos, ¿me comprenden? Por un hecho que había actuado moralmente bien. Pero una vez que pasa digamos, la emergencia, todo se olvida. ¿Me comprenden? Se olvidan, ¿no? Eso es así. Entonces, a veces hay que tener un poco la mente fría porque puede pasar. Obviamente me podría haber pasado a mí, le pasó a otra persona. Y esto son las cosas que suceden cuando uno tiene la tentación de saltearse un paso. Al principio somos héroes, a los 5 minutos somos villanos, investigadores. Bien, ¿dudas con esto? ¿Comentarios? Profe, Alejandro. está perfecto el ejemplo. Sí. Entiendo que si bien la persona, yo no considero que la persona se haya sentido tentada, sino que creo que tuvo que actuar frente a lo inevitable y a lo urgente. Totalmente. Claro, o sea, creo que si hubiera sucedido lo mismo, esta persona hubiera actuado igual, Sí, independientemente de los 2 años de sumario. Esto nos ha pasado en la CENEA, cuando fue la inundación también. Justo dijo Mira. inundación, Sí. un 2 de abril de hace unos 4 o 5 años atrás, y Sí, también famoso, hubo que famoso. sí, fue terrible, y también hubo varios casos donde tuvieron que hacer sumarios, porque bueno, faltaba alguna firma, pero bueno, como era una organización descentralizada, por suerte se pudo resolver porque bueno, estábamos todos presentes, éramos todos testigos de la situación. Bien, Pero bueno, bien. Sí, la escucho. nada más, un comentario. Bueno, les cuento así como una anécdota. En nuestra universidad, esa inundación produjo la destrucción de una cantidad de bienes en la biblioteca, computadoras, expedientes antiguos, y trajo muchos problemas. Y es el día de hoy que a veces piden determinadas cosas y tenemos problemas, sumarios, juicios, etcétera, y esa documentación estaba ahí, y todavía estamos dando razón y explicando. Ustedes saben que el 2 de abril de 2013, no me acuerdo cuándo fue, hubo una inundación, claro, salió en La Plata, como que hubo muchos muertos, ustedes se acordarán, pero en realidad fue muy grave en la zona de San Martín, en la zona del Reconquista y demás. Pero
pasan los años y nadie se acuerda de eso. Hay que explicarlo, etc. Un comentario como un ejemplo, que me gustó dárselos. Bueno, perdón. Acá el tema de la finalidad, ¿no? El sentido de finalidad que persigue el procedimiento administrativo cubre dos aspectos, ¿sí? Por un lado, el garantizar los derechos de las personas que interactúan con el Estado. ¿Por qué? Porque a través del procedimiento hacen valer los derechos e intereses. Esto es muy importante, porque, repito, se lo toma como algo formal, pero cualquier interesado puede intervenir cuando se está produciendo los actos preparatorios y presentar papeles, contestar, etcétera, antes de que se tome la decisión. Le garantiza derechos, en especial cuando se trata de cuestiones de actos administrativos individuales. Bueno, permite que las personas puedan prever el comportamiento del Estado y eventualmente sus resultados, de alguna manera. Y fíjense, su inexistencia produce la nulidad absoluta e insanable de los actos. Por otro lado, persigue garantizar y resguardar la legitimidad, racionalidad, acierto y eficacia de las conductas y decisiones estatales mediante el cumplimiento de ciertas reglas de modo de obtener el resultado legítimo y más conveniente según los intereses del Estado. ¿Qué significa esto? Es una decisión donde intervienen un conjunto de profesionales, se presentan pruebas, papeles, etc. Entonces, la decisión es lo más informada posible. Sabemos que una decisión informada siempre es más adecuada y es más segura que una que uno lo toma por su propia, de alguna manera, corazonada. Que eso hay mucho también, ¿no? Creo que va a ser así, pero no hay evidencia que eso va a ser así. Bueno, siguiendo este procedimiento, se permite, de alguna manera, garantizar un mejor resultado. Entonces, garantiza el derecho, pero a su vez es una forma de garantizar un mejor resultado. Como digo, un mejor resultado puede fallar, puede surgir un resultado malo, pero las posibilidades y los riesgos son menores. ¿Está bien? Bien, acá hay una filmina que de alguna manera trata de aclarar una gran confusión que hay en general, ¿no? La diferencia entre procedimiento y proceso judicial, ¿sí? Muchas veces se confunden las dos cosas. Y como vamos a ver en algún momento de nuestra materia, vamos a ver qué pasa en el proceso judicial cuando se trata de una decisión administrativa. Hoy lo vamos a, por lo menos, nombrar, pero muchas veces se confunden ambos conceptos. El procedimiento, el órgano que resuelve el conflicto es la propia administración, es juez y parte, ¿me comprenden? Cuando hay un problema que hay que decidir, el Estado toma una decisión, pero a su vez es parte del problema, o sea, no hay independencia en ese momento. La poca independencia que puede tener se la va a dar el procedimiento no le va a dejar le va a achicar las posibilidades de discrecionalidad, ¿sí? Por otro lado, la decisión dictada en el marco del procedimiento no es definitiva, siempre puede ser revisada judicialmente, siempre que la persona la impugne. Lo veremos esto también la semana que viene. Por otro lado, el impulso del procedimiento es una obligación de la administración. ¿Qué significa esto? Que uno puede ir y decirle, bueno, me deben tal resolución, están tardando mucho, etc. Pero no es necesario que la persona vaya y reclame. Debería ser el Estado el que va impulsando la situación. Es una obligación del Estado hacerlo. ¿Qué diferencia hay con el proceso judicial? Bueno, el órgano que resuelve es un tercero supuestamente imparcial. Lo pretendido es que el juez sea imparcial, está claro. Pero por lo menos las formas están porque pertenece a otro poder. Entonces, si tenemos un conflicto entre el Estado y un particular, si en el procedimiento el que lo decide es el Estado, es una desproporción de poder entre el Estado y cualquier particular. Eso está claro. Ahora, si nos vamos en el proceso judicial,
ya hay un tercero, que es un juez. Y además, ese juez no está solo. Hay 3 instancias judiciales. Va al juez y al juez, si lo que decide el juez supuestamente imparcial no lo satisface, puede ir a la Cámara, y si no lo satisface, puede ir a la Corte Suprema de Justicia. O sea, tiene garantizada, en principio, 3 instancias. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Por otro lado, cuando hay una decisión judicial, esa decisión es definitiva, tiene fuerza de verdad legal. Por supuesto hay apelaciones, como le digo, pero una vez que está lo que se llama cosa juzgada, ya está, se terminó el conflicto. Por otro lado, el impulso le corresponde a las partes. En este caso, digo para hacer preciso, nos referimos al proceso más común, que es el proceso civil. En el proceso civil, quien va impulsando que el juicio continúe son las partes, el abogado de cada uno. Tiene la obligación, y en cualquier momento puede decir, bueno, me retiro, no sigo con este juicio y lo deja ahí. En el caso penal no. En el caso penal, una vez que hay un delito, es el Estado el que se encarga. ¿Por qué? Porque el que fue agraviado en la sociedad. ¿Vieron en las películas que dicen el Estado de Michigan contra tal? Bueno, cuando hay un delito, el que se hace cargo del procedimiento debe ser el Estado. Después puede haber un querellante, y el querellante puede ir impulsando, pero el que tiene la obligación en el juicio legal penal es el Estado. Es parecido al procedimiento administrativo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Pero como en general... Una consulta. Claro, sí, dígame. Ahí el punto el primero del proceso judicial, que dice el órgano que resuelve el conflicto es un tercero imparcial del conflicto. ¿Cómo sería, por ejemplo, un ejemplo? Pues yo trabajo en ministerios y siempre llegan cosas relacionadas a lo que, digamos, a la rama del ministerio. ¿Cómo sería en este caso? A ver, repite la pregunta, ¿en el primero o en la segunda columna? En la de proceso judicial, en la segunda. Bien, sería así, lo vamos a ver, pero vamos a hacerlo resumidamente. Un ministerio toma una resolución sobre un particular. Ese particular va a reclamarle al ministerio, ¿sí?, que reconsidere la situación. Le va a decir, bueno, yo creo que se equivocaron con esto, puedo aportar nuevas cosas, fueron injustos, ¿sí? El ministerio en general no va a contradecirse a sí mismo, le dice, no, mire, en realidad yo tomé esta decisión y sigo así. Uno puede tener un recurso jerárquico si no lo resuelve el ministro y lo resuelve el secretario, ir hasta el ministro. Y el ministro, la mayoría de las veces, va a respaldar lo que hizo el secretario. ¿Está? Agotado esto, se llama el agotamiento de la vía administrativa, el particular puede ir ya con su abogado y decir, bueno, la parcialidad del Estado en 2 oportunidades me dijo que no, pero yo creo que tengo agraviado mis derechos, voy a la justicia y directamente inicia el proceso judicial. ¿Se comprende? ¿Dudas? Lo vamos a ver igual, pero este es un poco el resumen. Bien. Acá voy a detenerme un poco en una disquisición más técnica. No quiero hacerles perder tiempo con esta filmina, pero ¿quién es el que debe regular el procedimiento administrativo? Es una ley, por lo tanto está en el área de la reserva legislativa, la reserva legal. En la división de poderes le corresponde al poder legislativo. ¿Y en virtud de qué? Del artículo 75, inciso de la Constitución Nacional, que dice que el Congreso puede hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, o sea, todos los poderes, y todos los otros concedidos por esta Constitución al gobierno de la Nación Argentina. Entonces, la regla de procedimiento es competencia del poder legislativo. ¿Sí? Hay autores, dice esta filmina, uno muy importante, pero estamos refiriéndonos
autores de la vieja escuela, de los 60, de los 70. Esto, con el advenimiento de la democracia, prácticamente no van quedando autores que lo digan, que sostenían que esto estaba dentro de la zona de reserva de la administración, en virtud de que de lo que se denominan los reglamentos autónomos, por los cuales digamos, el Poder Ejecutivo se autorregula en cuanto a su organización, ¿sí? Entonces, estos autores fueron los autores más importantes de toda su generación, son muy claros, la verdad que leerlos es bárbaro, es muy lindo, pero es como que toda esta teoría de la división de poderes la tienen muy sesgada, recostándose sobre el poder ejecutivo, ¿no? Entonces este es el problema que tiene. Y además hubo alguna cierta confusión con respecto a todos los largos periodos, digamos, de dictaduras militares que tuvimos, que arrancan en 1930, pero sabemos que tuvimos varios en el camino, y en ese momento, en el primer momento de los golpes militares, los dictadores hacían decretos que en realidad eran leyes, está claro, porque no había un congreso. Pero posteriormente, cuando le empezaban a encontrar el gustito a todo esto, ¿no? Le empezaron a llamar decretos leyes, o decretos en el uso de la ley, o leyes en virtud de digamos, de las facultades extraordinarias, etc. Bueno, esto generó un gran lío dentro de toda nuestra legislación, y casualmente nuestra ley de procedimientos administrativos es un decreto ley, es una ley de la época del dictador Lanusse, pero nunca fue derogada ni cambiada. Esto es un poco una vergüenza que nos queda, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? El Estado, la Argentina, no podía quedarse sin determinadas leyes. Entonces, la Corte Suprema, en un determinado momento, que en un caso llamado Godoy, dice que por razones de seguridad jurídica, las leyes dictadas ante los gobiernos de autoridad tienen igual valor que las aprobadas por el Congreso durante periodos democráticos. Esto es una sentencia del año 90. Ahí entraba el decreto ley 19.549 del 72, que es la ley, la que nosotros llamamos hoy Ley de Procedimientos Administrativos. Hecho esta pequeña historia de esta situación, ¿qué es lo que sucedió posteriormente? La Constitución reformada en 1994 mandó a una regularización de todo esto. O sea, efectivamente, el Congreso tenía que hacer en algún momento una aprobación de cuáles seguían vigentes y cuáles no. ¿Para qué? Para darle un valor de ley real debatida en algún ámbito legislativo. Bueno, hubo todo un trabajo muy complejo que hizo la Facultad de Derecho de Buenos Aires, asesorando al Congreso de la Nación, por la cual se le encontró de alguna manera una revisión de cuáles eran las leyes que estaban vigentes, cuáles no, cuáles convenían, y bueno, después el Congreso aprobó taxativamente cuáles las leyes que seguían y cuáles no. Igualmente, reconozcamos que esta ley merece una actualización, porque está de hace mucho tiempo y no se la ha actualizado, y sería bueno que nuestro Congreso se aboque en algún momento a esto. Dicho toda esta cuestión, porque tenía que ver a quién le correspondía, esta ley de alguna manera se va a aplicar a todo el Poder Ejecutivo Nacional y a los entes descentralizados, lo que vimos cuando vimos la organización del Estado, ¿sí? Esta ley también se aplicó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto también, la Ciudad de Buenos Aires como distrito autónomo pasa de ser un distrito que dependía del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Ustedes recordarán que al intendente lo nombraba el presidente de la Nación.
una vez que se convierte en ciudad autónoma en virtud de la Constitución del 94 y después del Estatuto Autónomo de 1995 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, la ciudad empieza a dictar determinadas leyes y demás, pero esta ley 19.549 se aplica todavía también en ese ámbito, y bueno, es de aplicación lo que se llama supletoria. Cuando hay alguna duda, vamos todos a ver esta ley, ¿no? Dice acá, la ley establece un criterio subjetivo, ya que las normas de procedimiento se aplican sobre la administración pública. Sin embargo, la ley excluye de la aplicación de su ámbito a organismos militares, de las fuerzas de seguridad, pero para eso, cada uno de esos organismos debería tener aprobado un propio orden jurídico de cómo manejarse, ¿no? Básicamente, podemos abundar en esto. La ley de procedimiento administrativo regula 3 materias, ¿sí? 3 temas. El procedimiento propiamente dicho, ¿sí? El acto administrativo y la impugnación judicial de las decisiones estatales. Cuando una persona, por la pregunta que hizo Lorena, puede ir a quejarse hacia la justicia, que es, como le dije antes, cuando uno agotó ya la vía administrativa, cuando ya le dijeron que no siempre, tiene la chance de ir ahí. O sea que estas 3 cuestiones las vamos a ver reguladas en la ley de procedimiento administrativo en forma un poco desorganizada. Bien. Como les decía anteriormente, hay procedimientos especiales que prevalecen sobre la ley de procedimiento administrativo y en esos casos se aplica en forma supletoria. O sea, cuando hay duda, cuando no está nombrado en el procedimiento especial, se dice, bueno, recurramos a ver qué dice la ley de procedimientos administrativos. Como ejemplo, ¿quiénes tienen procedimientos especiales? La FIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Toda la regulación de la actividad minera. Por otro lado, hay un régimen de contrataciones que está fuera del procedimiento administrativo, pero se lo asimila a un procedimiento administrativo y lo vamos a ver en la segunda parte de esta materia, porque tiene que ver con todo el régimen, de alguna manera, de manejo dentro del Estado. Por otro lado, procedimientos que se apliquen a las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales. Bueno, ellos también tienen, por las características propias de su funcionamiento normal, tienen un procedimiento de sumarios especiales, bueno, un montón de cosas que vemos en los diarios que se apartan de la ley de procedimientos administrativos. Sin embargo, la ley de procedimientos administrativos es de aplicación supletoria también. Hay un procedimiento de sumarios, un procedimiento cuando hay una falta dentro del Estado y se hace una investigación y luego se va a sancionar a algún funcionario público, un agente público, hay un procedimiento para eso y ese procedimiento tiene una reglamentación por fuera de la ley de procedimientos administrativos y también se aplica supletoriamente. Y después, cuando se va a tribunales administrativos, por ejemplo el tribunal fiscal, son tribunales que existen dentro de la administración y tienen un procedimiento especial. Una vez que culmina ahí ese tribunal, tiene nombre de tribunal, pero sigue siendo administrativo, se puede ir a la vía judicial. ¿Dudas hasta acá? Bien, seguimos. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con principios. Y los principios nos van a servir para acá y para otras cosas. Por eso es interesante repasarlos, mirarlos y acordarse, porque siempre que estemos en una función dentro de la administración, estos principios se pueden aplicar. Por ejemplo, estos principios se aplican también en todos los procedimientos especiales que vimos recién en la anterior filmina. Déjenme ver cómo estamos de hora. Estamos bien.
Bueno, los principios básicamente son el debido proceso, lo vamos a ver, el informalismo, la contradicción y la imparcialidad y principio de legalidad objetiva. Ahora vamos a verlos cada uno, como para comprenderlo. Básicamente es muy importante este principio, que es un principio que se le llama el debido proceso, ¿sí? Es muy parecido al procedimiento penal, van a ver que es bastante parecido. En principio, se aplica el principio constitucional de defensa en juicio al procedimiento administrativo, por eso se parece a la cuestión penal, ¿no? El derecho a ser oído. ¿Sí? ¿Qué es el derecho a ser oído? Básicamente este principio tiene tres partes. Derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas y derecho a una decisión fundada. Estos tres principios son muy importantes, y se les llama en su conjunto el debido proceso. Cualquier resolución que no cumpla con el debido proceso es nula. Por eso es muy importante tenerlas en cuenta. Uno puede estar contento con la decisión, pero si no siguió esto, en una decisión en general particular, en este caso, es nulo. ¿Qué es derecho a ser oído? Exponer las razones de las pretensiones y las defensas en cualquier momento del procedimiento, ¿sí? También derecho a ofrecer y producir pruebas. El particular puede decir, bueno, yo estoy pidiendo por tal subsidio, dicen que no tengo la partida de nacimiento, bueno, yo puedo probarlo, pero la partida tiene problema, está borrada, bueno, puedo llamar a testigos que digan que yo nací, que esa partida en ese lugar, etcétera, etcétera. Producir la prueba. Y por último, la decisión fundada. Básicamente, para que una decisión sea fundada, cuando decide, debe poner en consideración todos los argumentos principales que interpuso la persona, contestar a las cuestiones propuestas y explicar, en aquellos casos, dar las razones por las cuales no fueron tenidas en cuenta y por las cuales se tuvieron en cuenta para tomar la decisión. Si eso no está, la decisión es infundada. Y una decisión infundada es una decisión arbitraria y no respetó la garantía constitucional del debido proceso. Por eso siempre se habla, son cuestiones de forma, pero son muy importantes para cualquier decisión. Hacen digamos, a la conformación de esa decisión. Si no están, son nulas. Bien, bueno, perdón, un segundito. El otro principio es el principio de publicidad, ¿sí? ¿Cómo un procedimiento es público? Por eso es la publicidad, porque la persona afectada puede ir y tomar vista de las actuaciones administrativas. ¿Qué es tomar vista? Presentarse en la mesa de entrada donde uno hizo la petición y decir, quiero ver cómo está mi expediente, ¿sí? Entonces se lo tienen que dar, mirarlo, y uno puede detectar si el expediente está bien llevado, mal llevado. Ahí en general es bueno, si es un caso grave, ir con un abogado, es decir, ir viendo a ver qué falta en el expediente y ofrecer la prueba para intentar que la decisión sea en sentido positivo, ¿sí? En algunos casos, esa publicidad se concreta a través de audiencias públicas. Lo vamos a ver pormenorizadamente. Las audiencias públicas son en aquellos casos donde está en juego el derecho de usuario de servicios públicos. Por ejemplo, la audiencia pública es un paso esencial para aumentar tarifas. Voy a comentarles un caso. Con esto yo no quiero hablar mal de un gobierno, del otro, etc. Pero estuvo muy claro que durante muchos años las tarifas de servicios públicos estuvieron congeladas. Esto generó graves problemas, lo vamos a ver, en el funcionamiento de los servicios públicos, en la baja de inversiones,
y en el gasto público, porque en realidad como el Estado se había comprometido con empresas, tenía que resarcirla, porque las empresas decían, bueno, yo no puedo hacer esto y los servicios no andan porque yo no puedo actualizar las tarifas de acuerdo a mi contrato. Entonces, ¿el Estado qué hace? Paga un subsidio a las empresas por la diferencia. Eso es una masa de dinero gigantesca de la que pocos hablan. Entonces, cuando viene el gobierno de Mauricio Macri, dice, yo tengo que bajar el gasto público, voy a aumentar las tarifas. ¿Sí? Y lo intenta hacer al principio de su gobierno. ¿Está? Pero no hizo las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque decía, no, una formalidad. ¿Está? Varios abogados planteamos esta situación. No puede ser que no hagan audiencias públicas porque no es una pérdida de tiempo. Si no hacen audiencia pública, va para atrás. Entonces, lo hacen, decretan el aumento, pasan unos meses y hay presentaciones de afectados por inconstitucionalidad. Inmediatamente le bajan la medida y se vuelve todo para atrás. Y fue una derrota de ese gobierno no haber podido. Después vinieron las elecciones y no podía. Entonces se atrasó como 2 años y cada año que pasa con atraso en la tarifa, la cuenta de los subsidios es mayor. Entonces después dijeron, no fueron rápido, no, hicieron las cosas mal. Porque si hubieran arrancado con audiencia pública, quizá no la podían subir 1000% como esperaban, pero lo podían subir más o menos como para que el gasto en subsidios sea menor. Ahí tenemos un caso de cómo algo que se tiene por formal volteó una medida gubernamental. ¿Sí? Estuvo por pasar con este gobierno que está, vieron que ahora las peleas son por el tema de la tarifa, pero finalmente, con el ejemplo anterior, hicieron las audiencias públicas, cumplieron todos los pasos y ahora están peleándose a ver si es del 9, del 15, del 30 o cuánto le dan. Pero eso es otro problema. Los pasos se siguen. Igual lo vamos a ver con detenimiento en algún momento. Toda decisión susceptible de afectar los derechos e intereses de una persona o grupo de personas debe ser dictada habiendo oído previamente a las personas alcanzadas por el acto. Esto tiene que ver con el principio de publicidad también de los actos de gobierno y es un principio constitucional. Repito, no se le presta atención, pero es lo que corresponde y cuando no se hace puede haber graves problemas. Bien. Habíamos hablado del derecho a ofrecer y producir pruebas, esto también forma parte de la publicidad. Toda prueba razonablemente conducente debe ser producida. La misma debe tener lugar antes de tomar la decisión, está claro, sobre el fondo de la cuestión. Porque si lo decimos, bueno, después vemos la nueva prueba, ya la decisión se tomó. Y esto le da en este ejercicio de la publicidad el derecho a controlar la producción de la prueba por parte de la administración. ¿Esto qué significa? Que puede suceder que la administración esté. Uno ve por los informes que la administración va a estar tomando una decisión que no corresponde, que no está de acuerdo a lo que entendemos nuestro derecho, y uno puede ir agregando ahí papeles, informes técnicos, etcétera, etcétera. ¿Se entendió esto? ¿Dudas? Bien. Este es otro principio muy importante. El principio de informalismo. ¿Qué es a favor de quién? Del ciudadano, acá le ponen administrado, como le llaman los administrativistas. Esto significa que no se le exige al ciudadano, cuando tiene una petición, la observancia de formalidades, que esté bien planteado, no necesita un abogado al lado. Lo puede hacer personalmente, lo puede hacer en un papel que no sea el papel de los juicios, no tiene por qué tener determinadas formalidades. Es informal solo para los administradores y los usuarios de servicios públicos. Puede hacerse por mail en algunos casos y bueno, cuando pueda acreditar que fue esa misma persona la que hizo el pedido. Con esto lo que se quiere plantear es hay que darle al ciudadano todas las ventajas para que pueda hacer una petición.
¿sí? No, repito, no requiere pagar un abogado, etc. La petición entra, el Estado tiene la obligación de aceptar esa petición, sellarle la petición y decirle su número de expediente va a ser tal. ¿Para qué? Para que pueda producir prueba después, ir a tomar vista, mirarlo, opinar, etc. ¿Se comprende? Entonces este principio es importante. ¿Por qué es importante? Porque se van a encontrar que uno va a pedir algo a la mesa de entrada de un ministerio y dice, no, le falta tal papel, no, le falta esto, entonces no se lo puedo tomar. No, lo tiene que tomar. ¿Me comprenden? La obligación de la mesa de entrada es tomarle la petición. Y después le dice, bueno, le tomó la petición, pero después va a tener que traer estos papeles para poder continuar, etcétera, etcétera. Pero ya el expediente está en camino, funcionando, etcétera. ¿Dudas, comentarios? Bien. Por ejemplo, acá dice, bueno, un ejemplo puede ser que la persona no tiene por qué saber que el recurso administrativo es de alzada, un recurso de reconsideración, no tiene por qué saber los nombres. Está lo que de alguna manera tiene que estar clara su petición. En ese sentido. Por ejemplo, que fue a una oficina y no a otra. O sea, el hecho de que se equivocó de qué ministerio, bueno, el ministerio se lo debe tomar y enviárselo a otro. Es lo que les contaba el otro día, las personas que ven al presidente o a la presidenta y le acercan papelitos y le piden cosas, bueno, es evidente que esa no es la mesa de entrada, ¿sí? Pero presidencia lo lleva, los cataloga, lo mete en un expediente y se lo manda y lo deriva a algún otro, ¿cómo se llama? A algún otro ministerio que le corresponde y que sea competente. ¿Dudas con esto? Profe, una consulta, ¿en qué texto está esto? ¿En el de Balbín de la reunión 6? No, lo van a encontrar, ahora le digo, esperen un segundito, si me dan un minuto. Porque No, yo leí Tawil, pero Tawil habla mucho de recurso, no de claro, procedimiento administrativo. lo vamos a ver después eso, lo vamos a ver después. Okay. ¿Está bien? Yo recomiendo, ahora le voy a decir cuál exactamente es cuando, porque no puedo pasar la página. Bárbaro, gracias. Después, hágame acordar al final, cuál es la recomendación. Bien, este principio de contradicción, ¿no? ¿Qué es cuando hay una contradicción? Está claro en la palabra, cuando hay intereses contrapuestos. Cuando en un juicio hay un hermano heredero del otro y pelean, bueno, hay una contradicción en el juicio. Acá lo que tenemos es el Estado contra un particular, es como una especie de un elefante contra una hormiga, ¿está? Entonces, el principio de contradicción lo que busca es asegurar la participación igualitaria en el procedimiento de los interesados. Es decir, ese ciudadano pequeño, sin poder, etcétera, tiene que tener garantizado poder hacer sus planteos, defenderse, ¿está? Y si eso no, si esa oportunidad no se le da, eso afecta la imparcialidad. Ya es poco parcial el Estado contra sí mismo, imagínense, pero en principio debe resguardar algún tipo de imparcialidad del Estado. Pero si ni siquiera lo dejan hacer su planteo, la situación es efectivamente muy parcial. El principio de imparcialidad, la imparcialidad exigida a las personas oficiales del procedimiento hacia la esencia misma de la función. ¿Sí? Los funcionarios, empleados, etcétera, pueden ser recusados. Cuando uno ve que hay un problema de parentesco, muy habitual, que vemos en el Estado, tener funcionarios correlacionados por relaciones de consanguinidad, etcétera. Uno puede decir, bueno, ¿quién va a decidir mi problema? Bueno, yo sé que hay un conflicto de intereses, entonces se debe excusar. O bien, el mismo funcionario, al detectar eso, debe él excusarse en forma directa. Dice el Procurador General del Tesoro de la Nación, dice
que si se advirtió una parcialidad manifiesta, se debería separar al funcionario del conocimiento del proceso. Por ejemplo, hay un particular que lo va a denunciar a ese mismo funcionario, ese funcionario tiene que decidir sobre sí mismo, bueno, hay que correrlo y tiene que decidirlo otro funcionario. Esto, como todo principio, lo que nos dice es hacia dónde queremos llegar. Nunca el Estado es absolutamente imparcial. Debe intentar serlo y demostrarlo. Pero sabemos que no va a ser nunca absolutamente imparcial porque ese va a ser otro poder, fuera del Estado. Con todo lo que podemos decir, bueno, pero yo sé que hay jueces, bueno, esto es otro problema. Es otro poder. Bien. Bueno, hay una ley, que es la Ley de Ética Pública, establece los sujetos comprendidos de alguna manera en esos criterios de consanguineidad, etcétera, como para evitar que haya lo que se denomina comúnmente conflicto de intereses. Lo voy a pasar rápido acá. Bueno, después el otro, el principio de la legalidad objetiva, ¿no? El funcionario tiene que defender la normativa jurídica con el fin de mantener el imperio de la legalidad, de la justicia y el imperio de derecho. Repetimos, y hay autores que lo dicen categóricamente, esto es a lo que se pretende llegar. Sabemos que el Estado a veces tiene que decidir cosas contra sí mismo y no lo va a hacer. Entonces, para eso está la justicia como poder independiente. Bueno, dice, en virtud de este principio se explica que el procedimiento tenga carácter instructorio. Al igual que en el derecho penal, ¿qué es carácter instructorio? Que de alguna manera se van juntando las pruebas. No es un crimen, no lo es, pero para tomar la decisión hay que instruir de alguna manera un expediente. Bueno, por otro lado, que la autoridad proceda de oficio. No tienen que decirle, usted tiene que actuar porque es su obligación. ¿Sí? Bueno, básicamente son las cuestiones. A eso se le llama la oficialidad. La administración debe instar el trámite por sí mismo, oficialmente. Debe darle curso hasta llegar a la resolución, aun cuando la parte interesada aparentemente no lo haga. Como que hace la petición y después no lo vemos más hasta el final. Bueno, aún así, la administración tiene que ir empujando el expediente. Hoy por hoy, con los sistemas informáticos, antes se hacía manualmente, está muy claro a dónde viajan los expedientes. En qué oficina se quedó cajoneado. Tenemos que organizar bien el resumen. Lorena, apagamos. Digo porque de golpe nos enteramos de transacciones. Está bien. Bien. Entonces, dice, cuando existe un interés público comprometido, el Estado puede suplir en actividad particular, el procedimiento debe seguir hasta su conclusión. Esto que uno a veces dice, bueno, la ineficiencia del Estado, ¿en dónde ve la ineficiencia del Estado? En el tiempo transcurrido desde una petición hasta que termina. Pero sí lo que me ha pasado muchas veces es encontrarme con que un expediente entró por un ministerio A. De ese ministerio A viajó al ministerio B. Del B al C. Volvió. Lo vieron todos los abogados, los contadores, y resulta que a los 4 años aparece la resolución. Esto a veces es fatalmente así. Lo ideal sería que todo culmine en forma rápida, ¿sí? Pero es una ventaja que el Estado siempre, como tiene que rendir cuenta de lo que hace, en algún momento ese procedimiento va a tener que fatalmente terminar. Y quizá el interesado se olvidó, se murió, no le interesa más, pero le llega una notificación y su expediente terminó, y después, ¿qué va a pasar con ese expediente? Se va a archivar. Yo estoy tentado de contarles una cuestión histórica, ¿no? Pero lo vamos a dejar para el final. Una cosa muy dramática. Dice impulsión e instrucción de oficio. Esto es lo que les decía, ¿no? El Estado debe impulsar que el procedimiento llegue a su fin.
repito, en la existencia de los procedimientos informatizados también hace que a fin de año los empleados dicen, me quedó este expediente acá, me lo saco encima, entonces el expediente camina. ¿Por qué? Porque si queda mucho tiempo, puede ser llamado un sumario. Y puede decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué? O un caso que uno no le dio importancia, ahorita que hay un crimen, hay un muerto y el muerto aparece pidiendo hace muchos años determinada cosa. Bueno, ¿qué pasó con ese expediente? Yo recuerdo, es una cosa muy dolorosa, ¿no? El caso Favaloro. ¿Se acuerdan Favaloro? Murió... Y dejó una carta y de la Rúa nunca la vio. Bueno, fíjese esta cuestión, ¿no? Esa carta, ¿dónde se quedó la carta? Bueno, hay una especie de lucha por ver dónde quedó la carta. Y la verdad es que esa carta, el presidente de la Nación le llega, no es que el presidente le manda una carta a uno y le llegó, vaya a saber dónde la presentó Favaloro, pero eso generó muchos culpables de no leer la carta, ¿sí? Y bueno, en definitiva, se fueron pasando la pelota, no, el expediente quedó en tal lugar, bueno, yo ahí tengo un caso donde hubo muchos culpables. Usted acá lo acaba de acusar a una persona que no se puede defender, que es el doctor de la Rúa, porque está muerto, pero pasaron muchos personas y todos cuando tenían un enemigo decían, no, la carta le quedó a tal. Y en realidad no sabemos dónde está la carta. Hoy eso sería imposible. ¿Por qué? Porque esa carta entró por un lugar y el sistema informático diría quedó en tal lugar. ¿Se comprende? Bueno, punto. Lo digo como un ejemplo, pero que es recordado. Es decir, bueno, ¿a quién le quedó? Yo encontré a muchos culpables que cada tanto en los diarios salía, sí, fue este. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces. Cuando esto está claro, cuando informáticamente se dice está en tal oficina, y en tal oficina estuvo tanto tiempo, porque también pasa esto, que de golpe cuando hay un problema se lo sacan de encima, ¿me comprenden? Y bueno, ya no lo tiene más la persona que efectivamente lo retuvo. Entonces, esta impulsión de oficio a veces se da por obligación, a veces se da por accidente, porque pasó algo de un tema menor que nadie se acordaba, pum, la tenía yo, me la saco de encima, la rompo, etc. Esto sucede. Bien. Dice, transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por caso imputable al administrador, el órgano competente le notificará y si transcurriese otros 30 días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos. Estos son mecanismos para intentar tener un orden. Les debo decir que estos tiempos en general siempre se excusan, no, pasó tal cosa y no se cumple. Por eso no espero ni que se acuerden de esa parte. Bueno, otros principios: celeridad, economía, sencillez, eficacia. Esto es lo que propone la ley. Sabemos positivamente que son aspiraciones. La aspiración a que todo sea lo más rápido posible, que se gaste la menor cantidad de plata posible, que sea sencillo y que sea eficaz. ¿Qué es eficaz? Que se cumpla con la resolución. Que a diferencia de la eficiencia, que es cumplirla en el menor tiempo posible y con el menor costo. Digamos, todo esto podríamos englobarlo en la palabra eficacia. ¿Dudas hasta acá? Bueno, lo pasamos. Economía, después Profe, una consulta, estamos hablando todo de procedimiento administrativo, ¿no? Todo esto es procedimiento administrativo. Ok. Después vamos a ver, la semana que viene, un subcapítulo de los procedimientos administrativos que son los recursos. Eso lo vamos a ver, que es lo que usted leyó de Tawil. Lo vamos a ver después. Bueno, ¿qué es un expediente administrativo? Hoy los expedientes son electrónicos, pero es un conjunto de documentos, escritos, resoluciones y actuaciones expuestos de un modo ordenado y concatenado en el marco de un trámite administrativo. Primero va la petición. Después de la petición va un papel que es el giro a quien es competente para responder a esa petición. Esa persona va a pedir un informe técnico
a un experto, por ejemplo, si es un problema de discapacidad, a un psicólogo, a un médico, etcétera, para que diga, sí, esta persona cumple. Después va a ir a el área de presupuesto y va a decir, ¿hay plata para pagar esto? ¿Sí o no? Si es sí, va a ir al departamento jurídico, el director de jurídico, el director jurídico va a decir, bueno, en base a todo lo que veo y a las leyes que invoca, esto corresponde. Va a dictar un proyecto de resolución y eso va a pasar al que finalmente tiene que decir que lo va a firmar. Una vez firmado, se le va a comunicar al beneficiario efectivamente, y todo salió bien. Pero tiene que existir toda esta cadena de elementos que se van a compilar en un expediente. Ese expediente es el soporte material del procedimiento y puede iniciarlo el particular o puede ser el mismo funcionario que diga yo lo voy a iniciar. Entonces con esto tenemos ese famoso expediente que en general está materializado en una carpeta con papeles adentro. Esos papeles están numerados sus hojas. ¿Para qué? Para que nadie pueda sacarlo y ponerlo uno adelante del otro, etcétera, y saltearse los pasos y armarlo. Todo eso hace a la seguridad de que el procedimiento se llevó bien. ¿Qué hacen los abogados en el último momento, antes de que lo firme el ministro, el secretario, el rector de la universidad? Lo que va a hacer es primero controlar las hojas, que ese procedimiento se haya seguido, es un control formal, que se haya de el debido proceso. ¿Sí? Se controla eso y después mira qué leyes fueron aplicadas, si estuvieron bien aplicadas, si corresponde, y le va a hacer un dictamen que le va a decir, recomiendo firmar este proyecto de resolución. Eso le va a llegar al ministro, a la autoridad, y ese lo va a firmar. Desde el presidente hasta, digamos, el rector de la Universidad de San Martín o de cualquier universidad, van a tener todos estos controles para llegar. Hay un problema y se va a pedir el expediente. Un problema es un sumario porque se gastó mal la plata, porque, bueno, y lo que se va a controlar es cómo estuvo armado ese expediente. Por eso es una prueba en sí mismo. ¿Dudas hasta acá? Bueno, el valor probatorio no es un instrumento público, pero todo forma parte de un documento público que, como vimos, tiene presunción de legitimidad. Tiene presunción de legitimidad. Lo que está ahí lo presumimos bueno. El que no quiera tiene que impugnar esos papeles. Si no, acá en realidad se falseó tal cosa. O sea que son documentos muy importantes los que vamos a ver dentro del expediente. Con esto terminaría por hoy para no confundirlos más. Habíamos dicho, un segundito, dejar de compartir, ahora voy a compartir un segundito esto que yo les había mandado, igual se lo voy a reformar y lo voy a tratar de simplificar. Para hoy, vean la reunión 5 de Rodolfo Casaña en los capítulos 1 y 2. ¿Sí? Y para la próxima reunión vamos a ver Tawil. Con esto, o sea, con todo lo que yo les di hasta ahora, iríamos al parcial. ¿Sí? Tienen 15 días para ir viéndolo. Yo mañana voy a intentar pasárselo un poquito más en limpio, a ver si le puedo reducir más. La reunión 4 no la vamos a ver. La reunión 4 no entra para el parcial. ¿Está? No entra. ¿Bien? ¿El PPT de hoy, profe, lo va a subir en algún momento? Sí, mañana se los mando. Mañana ok, gracias. Les voy a mandar mañana actualizado un poco esto que les dije, a ver, para que vean lo que entra. Segundito. A ver.